Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos estamos de acuerdo en el tinte progresista que ha conferido el Papa Francisco durante su pontificado a la Iglesia Católica. Pero sus esfuerzos para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en la Iglesia no han cambiado esencialmente las cosas. Nuestras invitadas de hoy, las artistas peruanas Violeta Quispe e Ivana Vivanco de Vivanco, trabajan en este sentido abordando temáticas de género en su trabajo que exponen en el espacio Brownstone aquí en París. Buenas tardes, Violeta. Violeta Quispe, bienvenida a Radio Francia Internacional. Buenas tardes también, querida Ivana de Vivanco, bienvenida a Radio Francia también. En Francia las mujeres católicas luchan por una mayor igualdad e influencia de las mujeres en la Iglesia. Incluso una organización feminista católica ha llamado a las mujeres a hacer una huelga durante 40 días de la Cuaresma. En América Latina quizás hay una lucha también de las mujeres para ser más representadas en la Iglesia católica. Ivana. Bueno, me imagino que hay que luchar en todos los ámbitos, ¿no? Me imagino que en la Iglesia Católica, pero también en todos los ámbitos de la sociedad y en todas las naciones se está luchando para conseguir mayor igualdad y también no hay que perder de vista en que las luchas tienen que ser transversales y hay que escuchar a nuestras compañeras y hermanas de todas las naciones ¿no? Y, digamos, abrazarnos en esa diversidad, porque a veces se olvida eso, ¿no? Violeta Quispe, también en el Cuzco también las mujeres luchan, me decías, de una manera más colectiva, ¿no? Sí, yo creo que más allá del tema de la visibilización y la lucha de los derechos de la mujer, un poquito desapegándonos de la religión, porque creo que la religión ha sido también un factor sometiente a la vulneración de nuestros derechos, o al menos de la visibilización de lo que podemos ser representantes nosotros o exponentes. Bueno, a lo largo de la historia, el ocultamiento o por ocultar debajo las cosas que las mujeres hemos logrado o hemos podido encasillar. Hablo específicamente en el arte, es una lucha constante, pero son de mujeres, para mujeres. Entonces, si hablamos de un lugar más europeo, yo creo que la lucha ha sido muy fuerte y también ha tenido como una influencia muy interesante, pero si hablamos de la América Latina, de la lucha de Lima, por ejemplo, como capital, a la lucha de las comunidades originarias, hay un abismo profundo, porque hablamos de cultura, la cultura del lo patriarcal que son las sociedades. En mi comunidad de donde yo provengo, la cultura de la mujer está como muy sometido, ¿no? Entonces a poder por ejemplo, dar tu
tu libertad de expresión, tenemos muy arraigado a tener que quedarnos calladas y someternos a las decisiones de los cabildos, de los que ocupan cargos de poder, que normalmente son nuestros esposos o nuestros compañeros o nuestros padres, y de que una mujer pueda dar una libertad de expresión es muy compleja. ¿Por qué? Porque nos educan de esa manera, desde muy pequeña. Entonces yo he tenido como que la influencia muy arraigada con la educación de mis padres que me han dado, que lo he aprendido también, que tiene que ver con esa comunidad, pero provengo y nací en la capital, que me ha dado como que una amplia herramienta como para poder irrumpir con esa enseñanza y ese concepto de mujer, ¿no? Entonces, yo a través del arte activo de esa manera. Soy muy cuestionadora con el tema de la religión. Creo más en el tema de los elementos y antes del colonialismo, porque en mi país ha habido muchas representaciones de mujeres que han ocupado cargos antes de que llegaran los españoles. Entonces, me estoy arraigando de eso, me estoy agarrando de eso también para poder aprender y también como que generar esa visibilización en cuanto al arte. Porque si hablo netamente del arte que yo practico, la herencia que se me ha dado, proviene de una comunidad donde en la propia comunidad era prohibido que las mujeres ejercieran la práctica, que las mujeres pudieran ocupar un cargo como para poder educar y enseñar, y a través del arte también mucho menos. Lamentablemente mi arte tuvo que salir de ese contexto de la propia comunidad y migrar a otro espacio donde los esposos permitieron que las mujeres fueran parte de la construcción de una tabla de sarro. Entonces yo provengo de esa escuela, de ese colectivo donde he visto y he tenido la grata fortuna de poder ser educada por mujeres artistas, entre ellas mi madre, que ha sido parte de una reciente generación de mujeres pintoras en la práctica de las tablas de sarro. Yo soy parte orgullosa de una segunda generación, y así como yo vienen otras generaciones donde ya ven a este grupo colectivo de pintores de la comunidad que las mujeres son partícipes en poder hacer la práctica misma de las tablas de sarwa, y ellas también como que generan ese empoderamiento de querer hacer la práctica de la tabla de sarwa. Permíteme que explique que eres precisamente heredera de esa técnica y esa tradición de las tablas de sarwa. Pero cuéntanos, ¿qué son exactamente las tablas de sarwa? ¿Tienen una función simbólica, me decías? Sí, las tablas de sarwa tienen un formato, desde el formato que obviamente ya se suele cambiar al momento de emigrar, pero más tiene un sentimiento de ritualismo, del deseo de la buena fortuna, porque hace su aparición en una ceremonia ritual. Cuando una familia construye una casa, recibe un tablón de las tablas de sarwa, que son aproximadas de 2 metros de forma vertical, donde se narra y se plasma la genealogía de la familia con las actividades más comunes de cada familia. Entonces es un elemento muy importante para la comunidad, porque se queda como un registro de las actividades y también un registro de la familia de la que recibe la tabla de sarwa. Entonces hay que también tener mucho cuidado con la elaboración, porque es muy simbólica. No puedes pintar como, por ejemplo, detalles como si hablamos de una comunidad muy pequeñita y tú tienes tu esposa y tiene 2 polleras, digamos, en azul y verde, y que te plasmen a tu esposa con un anaranjado, suele la crítica, porque hay como por que, supuesto. por favor, ¿cuándo has visto a mi esposa con una pollera anaranjada? Entonces, es muy importante. Muchos dicen, ¿no?, que puede ser fácil pintar, pero hay que tener, antes de la construcción o la elaboración de una tabla, investigar mucho a las familias, de saber a qué se dedican. Entonces, de eso proviene. La ceremonia se llama el tabla paikuy. Se suele hacer normalmente en los meses de agosto, que son las fechas normales que suelen hacer la construcción de una casa, y cuando se inaugura esa casa se hace como un regalo del compadre, de la familia del compadre, que le viene con toda una ceremonia, una caravana de música que es muy simbólica y muy bonita. Está muy cerca del cómic, ¿no? Los norteamericanos seguro les debe encantar tu trabajo. No he tenido todavía la oportunidad de poder ir, pero ha sido como que un revuelo en mi carrera artística, porque yo heredé esa práctica y ese lenguaje de la cotidianidad, de la artesanía que se domina en mi país, pero a raíz del 2019 aproximadamente, cuando yo empiezo a adoptar un lenguaje propio, distinto, que irrumpe un poquito también con el orden y lo estable que supuestamente estaba la técnica de las tablas de sarwa, ya doy como otro vuelco, ¿no?, a otro espacio.
Violeta, me ha impactado una de tus obras en la que reproduces una escena de violación con soldados como protagonistas. La violación como arma de guerra no es nada nuevo, no ha existido en la historia, pero cuando lo ves plasmada en una tabla es terrible, ¿no? Esa obra surgió un poquito a raíz de lo que ya habían hecho mis padres. Ellos habían registrado una época de dolor que ocurrió en el departamento de Ayacucho, donde se originó este movimiento del conflicto armado interno que existió en el Perú entre los años 80 y 90, donde ellos habían recogido testimonios de todas las comunidades en cuanto a la presencia del terrorismo, el Sendero Luminoso y el militarismo también, porque hubo un fuego cruzado y que tenían las comunidades entre la espada y la pared, donde se veían sometidos no solamente por el terrorismo, sino también por el abuso de poder de los militares, que hasta hoy en día está ocurriendo en mi país, lamentablemente. Entonces, lo que hice era como que tomar esa fuerza de voz que habían tenido mis padres y mi familia para generar una denuncia y decir y visibilizar lo que ellos estaban pasando, y tomar el testimonio de mi madre para que me cuente cómo fue, porque ella también tuvo como que una experiencia cercana con el terrorismo, ¿no? Entonces plasmo en eso de forma cronológica cómo llega el terrorismo y cómo ve a los militares por primera vez, gente vestida de la misma manera, y que la comunidad fuera señalado como terroristas por una falsa acusación. Entonces, esa es la experiencia de mi abuelo, que escuchó de mujeres que habían venido secuestradas por un grupo de militares, donde todas las noches pasaban y abusaban de ellas, ¿no? Y los gritos de esta mujer lo escuchaba todo el pueblo. Lo escuchaba toda la comunidad. Entonces, es parte, ¿no?, de generar como que un registro de lo que había pasado, y bueno, esa es una escena de lo que había ocurrido, no solamente en Sarwa, sino en muchas regiones del país. Por su lado, Ivana de Vivanco ha nacido en Portugal, en Lisboa, si no me equivoco. Hija de padre peruano y madre chilena, o al revés. Al revés, sí. Al revés, siempre sabía que me iba a equivocar. Y vas a ser en Chile, en Santiago, donde estudias Bellas Artes. ¿Qué te llevó a las Bellas Artes? ¿Sus padres también eran artistas como los padres de Violeta? No, la verdad que no eran artistas, pero sí me empujaron desde un inicio. Mi madre, es del área de la literatura, entonces las historias y la narración y pensar en cómo traspasar esas historias, cómo se heredan, ha sido importante también en mi trabajo, como el tema de las historias. Y nada, siempre me fascinó muchísimo el arte y la posibilidad de pensar en la historia y en reinventar la historia quizás, y reinventar narraciones desde las imágenes, ¿no? Y el poder de las imágenes para nada. ¿Qué hacían tus padres en Lisboa? ¿Trabajando? Por trabajo, exacto. Sí, mi biografía es súper confusa, es muy híbrida, porque, claro, mitad peruana, mitad chilena, nacida en Portugal, y bueno, crecí un poco, mi infancia estaba repartida entre Perú, Chile y Ecuador también, donde crecí 5 años. Entonces los Andes fueron como un eje ahí muy fuerte. Y bueno, vivo hace 12 años en Alemania, entonces es una historia un poco confusa, muy híbrida de las identidades. Te ha quedado un pequeño acento chileno maravilloso, que está muy bien. ¿Qué pasó, Ivana, para que un día te subieras a un avión y te plantaras en Alemania, donde vas a vivir? Vas a estudiar en Leipzig, también en la Escuela de Arte de Leipzig. Bueno, yo estudié en Santiago, en Chile, y allí descubrí esa escuela en Leipzig, y me pareció muy fascinante las conexiones que tenía esa escuela, reflexionando entre la gráfica y la pintura, y también la tradición como comunista, digamos. Me parecía interesante el puente que había entre Chile y un poco esa antigua RDA y la escuela y esa tradición que existía. Entonces me fascinó tanto la escuela, que decidí armar maletas e ir para allá. Y como ocurre en la vida, estando allá aprendí muchísimo, pero también con el tiempo y cada año que pasaba sentía la urgencia de ir acercándome de nuevo a esos territorios que había dejado. Entonces cada vez voy buscando más, porque mi corazón me lo pide y porque mi fascinación lo pide, esas historias y esas iconografías que están al otro lado del charco, ¿no? Entonces, sí. ¿Sentiste allí en Leipzig esa nostalgia del este, lo que llaman los alemanes la Ostalgie?
Bueno, me casé con un Ossi, como dicen, como un alemán del este. Y bueno, no, nostalgia no necesariamente, más nostalgia en sentido de Chile, de Perú, ¿no? De esos lugares donde crecí, más que del este, ¿En la verdad. Alemania del Este se siente una modernidad social o la extrema derecha está tomando más protagonismo que en el resto de Alemania? Wow, a ver, yo no soy analista política, pero sí, es muy, muy escalofriante lo que está pasando. Lamentablemente, las fuerzas de extrema derecha y fascistas están acrecentándose. Y eso da mucho miedo y es difícil, ¿no? Como artista preguntarse qué se puede hacer, ¿no? Y cuál ha sido históricamente el peso de las imágenes también, cargando con ciertas narrativas y, digamos, discursos de dominación que las imágenes, ¿no? En toda la historia del arte colonial, etcétera, que es maravilloso, pero también es escalofriante, ¿no? Porque se han seguido traspasando discursos de poder y estereotipos y violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo desarmar eso? Si es posible desarmarlo, ¿no? ¿Cómo reorganizarlo? ¿Cómo introducir un poco de caos y de irreverencia en estos discursos tan espinosos? Entonces, esa es una pregunta que siempre me acompaña. ¿Puede el arte, la imagen, cambiar las cosas, cambiar el mundo, quizás? Yo creo que es Denunciar, una al menos, influencia. por supuesto. Sí, bueno, a veces los artistas nos creemos demasiado importantes y yo creo que si no se sale a la calle, si no se participa de las protestas activas, si no se comparte con la gente, si no se establecen conexiones bien directas con las personas, ¿no? Y con las comunidades, yo creo que el arte no va a poder traspasar nada, ¿no? Se va a quedar encerrado en una burbuja. Yo pienso que ninguna cosa por sí sola. El arte sí inspira. Yo creo que nos ayuda a ser más rebeldes, ¿no? A imaginar cosas que quizás no se podrían imaginar de otra manera, pero hay que conectarse, hay que salir a la calle finalmente, diría yo. No quedarse ahí en esas burbujitas que a veces son muy, muy clasistas también, sí, sí. Actualmente, Ivana, ejerces como profesora de la Academia de Arte de Leipzig. Ese contacto con los jóvenes debe ser muy estimulante. ¿Qué actitud tienen ante el arte los jóvenes que ahora tienen 18, 20 años? Bueno, yo creo que ¿Son más conservadores que nuestra generación, quizás? yo creo que no necesariamente, bueno, no sé, pero mis estudiantes, por lo menos quizás he tenido suerte, son muy abiertos, muy curiosos, muy curiosas, curioses. Y yo sí siento una apertura y un deseo bien fuerte de hacer algo por la sociedad. Y a veces, como uno es tan joven y está tratando de armar un lenguaje, un ABC visual, a veces se quedan paralizadas. Es como, ¿qué puedo hacer yo en mi taller solo, no? Por el mundo, ¿no? Entonces, yo sí siento que hay un deseo de las nuevas generaciones, como una sensibilidad, espero, por lo menos, me gusta creer con esperanza, una sensibilidad de las nuevas generaciones de querer hacer algo, ¿no? Para que el mundo sea mejor. Yo creo que todos los artistas deseamos eso, poner nuestro granito de arena. Esperemos que funcione. Sí. Me decías que en la actualidad vives en Berlín. Sí. ¿Qué significa para ti vivir en esa gran megalópolis que es Berlín, en la que el arte yo creo que es muy importante, ¿no? Hay muchos artistas, yo creo, por metro cuadrado. Sí. Sí, bueno, Berlín es una ciudad muy, muy inspiradora porque justamente convergen tantas diferentes nacionalidades y personas de todo el mundo y eso es un espacio muy enriquecedor. Lamentablemente, sí hay que decirlo, en estos últimos años ha sido bien difícil. Hay muchos artistas y muchas voces críticas que se han enfrentado a cancelaciones, a una fuerte censura. Y en Berlín, pues da pena, porque tú te imaginarías que es una ciudad abierta, ¿no? a la discusión, a pensar colectivamente, y ha habido una serie de cancelaciones muy feas y bueno, espero que hay que luchar por el diálogo, ¿no? Y por pensar colectivamente y dialogar, ¿no? Por supuesto. Sí. Hablábamos de megalópolis. Violeta vive en otra megalópolis, en Lima, pero con las raíces plantadas en Sarauja, ¿no? Es importante guardar esas raíces. Sí, como yo les había contado a mis padres, aparte de que han sido mis maestros, bueno, siempre trato de mencionarlos porque estoy gracias aquí
a ellos. Mi padre era Juan Quispe, un gran diseñador de las tablas de Sarwa. Mi madre hoy en día todavía es artista, es una gran artista, una gran influencia, los que me enseñaron, y bueno, aparte todas mis familias han sido parte de mi educación artística. Entonces ellos, al migrar a la capital, me enseñan como que desde sus propias herramientas de una ciudad capitalina, poder construir una tabla de Sarwa, enseñarme, a transmitirme sus conocimientos, pero ha sido bien interesante también mi migración y el entorno donde yo he crecido, porque ellos nunca se despegaron de toda la familia, que también migraron a raíz de la época del conflicto armado interno, y también por un tema de centralismo que existe en mi Perú, todavía existe, que es el centrarse todo en la capital de Lima, y las demás regiones como que todavía siguen olvidadas por parte del Estado. Y entonces ellos no se despegan de sus paisanos, como nosotros nos solemos llamar, que son como que una especie colaborativa de familias. Todas nos enlazamos y seguimos con esta cosmovisión que hemos heredado del AINI, de la Minca, que el AINI es el trabajo en reciprocidad, hoy por ti, mañana por mí, y la Minca, que es el trabajo colectivo, como las actividades pro salud que ellos han tenido, o trasladar sus costumbres y sus tradiciones que se hacían normalmente en la comunidad, en la capital, revivir cada fecha festiva, como por ejemplo la Virgen de Asunción, la fiesta de los carnavales, que hasta hoy en día todavía existe, se mantiene resistente a partir de, exactamente, a pesar de las nuevas generaciones que ya están como perdiendo el desinterés de mantener un contacto directo con sus orígenes. Entonces, yo he crecido y he tenido la fortuna de poder vivir con mucha influencia de mi propia comunidad, tanto migrante como en la propia tierra de Sarwa. Ese ha sido mi nido de educación. Raíces que no te han impedido exponer en la Bienal de Venecia del año pasado, en la que expusiste tus obras bajo el título de Extranjeros en todas partes. Algo que no tiene por qué ser negativo, ¿no? Es bueno quizás ese punto de desequilibrio entre tus raíces y la ciudad que te ha acogido. Claro, en Lima, más que nada, cuando se habla del tema de la migración andina, hay mucho estigma sobre la población. Y he presentado obras que han hablado netamente de la migración, y también en tema de los géneros, de la sexualidad, de la identificación no binaria. Hay una obra muy simbólica que es El matrimonio de la Chola, donde están mis padres como protagonistas, y también marco ahí como una comparativa de la migración, tanto que actualmente ocurre en mi país, que es la venezolana. Entonces, así como en algún momento existió una migración interna en mi país, donde los limeños se sentían invadidos por andinos, ahora existen andinos que sienten que están siendo invadidos por venezolanos, ¿no? Entonces, ahí como un tema en esa obra, la comparativa de cómo se suele estigmatizar a las poblaciones de gente muy buena que viene de verdad en busca de un mejor futuro, pero también como que por pocos suelen pagar, como le dicen, la cuota o el pato, como suele decir en mi país, y en ser mal vistos. Entonces, esa obra recolecta un poquito la comparación sobre estas historias que comúnmente existe, y cómo todavía hoy en día existe el tema del racismo, ¿no? En todos lados. Estaba pensando en Alemania, no están tan lejos tampoco, ¿no? Los alemanes a veces en el este sobre todo, ¿no? Con el tema de la inmigración. ¿Te sientes tú extranjera en todas partes también, Ivana? Sí, definitivamente. Y en mi trabajo también eso juega un poco un rol, que son las identidades. Ahora, no sé, es como siento que son muchos pasaportes, o quizás ningún pasaporte al mismo tiempo, y muchas etiquetas pegadas y despegadas, no sé. Es una riqueza realmente, ¿no? ¿Lo vives como una riqueza? Sí, bueno, sí, tiene sus cosas positivas y sus cosas que desorientan, ¿no? Pero sí, obviamente que he aprendido muchísimo de las diferentes estaciones en las que me ha tocado estar, y sí. Y ahora aquí en París, Cuentos para no dormir, ¿de dónde sale ese título? El título, bueno, yo creo que estoy súper contenta de estar exponiendo con Violeta, y siento que bueno, las dos digamos, compartimos ese deseo de repensar las narraciones, de darles una vuelta de tuerca, de darles unos giros revueltos, y finalmente contamos cuentos, pero que esperamos, ¿no?, sean fascinantes, pero que al mismo tiempo también
obviamente encierran una violencia, ¿no? Y encierran cosas muy, muy complejas de la historia. Que también nos quitan el sueño. ¿No? No hay que dormirse tampoco. Tampoco, hay que mantenerse despiertos y atentos, sí. Y yo creo que sí, bueno, para mí revisar esas iconografías complejas y violentas es algo y darles una vuelta y reinventarlas, ¿no? A través de la especulación, de la ficción, es algo importante para mí. Entonces sí, yo creo que las dos compartimos esa rebeldía frente a las narraciones establecidas y hegemónicas. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el espacio Brownstone, aquí en París, para visitar una exposición, la exposición Cuentos para no dormir, de las artistas peruanas Violeta Quispe e Ivana de Vivanco. Muchísimas gracias a ambas por haber estado aquí con nosotros, mucho éxito aquí en París. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, naturalmente en Lima también, gracias a la cadena de televisión Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.